Bien, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí Buenas señor. noches, profe. Sí, señor. Mm, Hoy o en esta sesión yo quiero abordar, o por lo menos empezar a abordar, un nuevo método para calcular integrales. De alguna forma, ese propósito es el que guía toda la primera parte de este curso, la que corresponde a la parte de cálculo integral. Tratar, en la medida de lo posible, de calcular integrales y de determinar métodos más o menos sofisticados para poder calcular esas integrales. Quiero hacer la advertencia, o quisiera hacer como la nota de que no toda integral se puede calcular. Es decir, hay integrales que no podemos calcular su resultado, sobre todo cuando son integrales de funciones demasiado complejas. Digamos que esto puede ser ligeramente decepcionante, porque pues uno quisiera, al igual que pasa con las derivadas, que cualquier función que a mí me dieran, yo fuera capaz de integrarla, pero desafortunadamente no toda función uno la va a poder integrar. Entonces lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo es tratar como de delimitar qué tipo de funciones se pueden integrar y con qué métodos podemos integrarlas. Y cuando nosotros hablábamos la semana pasada y antepasada, creo, del método o de la regla de sustitución, nosotros planteábamos como ciertos criterios o ciertos esquemas para poder aplicar ese método. Pero ese método no se puede aplicar a cualquier integral. Creo que eso lo había manifestado en algún momento. Hay unas condiciones más o menos delimitadas para determinar cuándo funciona el método de sustitución. Entonces, en el trabajo en el que nosotros estamos, es en tratar de ir determinando métodos o reglas para calcular integrales y a partir de esos métodos vamos mirando a qué integrales les puede funcionar utilizar ese método. Este nuevo método, el método de integración por partes, tiene un esquema, y eso lo vamos a ver a continuación, más o menos claro. Es decir, tiene como una secuencia de pasos más o menos establecida o bien establecida para poder calcular integrales a partir de ese método. Sin embargo, vamos a ver que a la hora de determinar cuándo funciona o cuándo no funciona este método de integración, el ejercicio es un poco, por decirlo de alguna forma, al tanteo. De alguna manera uno tiene como que aplicar el método y ver si funciona para poder determinar si la integral que yo quiero calcular realmente obedece al método de integración por partes. Entonces, de alguna manera es como a mí me dan una integral, yo intento aplicar el método, sigo los pasos y si llego hasta el final de los pasos con éxito y puedo calcular la integral, pues perfecto, eso es lo que queremos precisamente. Pero puede pasar
que uno empiece a aplicar el método de integración por partes y en algún momento el proceso no se pueda continuar y eso implicaría que ese método no aplicaría para esa correspondiente integral. Entonces, digamos que este método tiene como esa dificultad o ese detalle que es un poco tanteo, un poco intuición de cómo más o menos podemos o de si va a funcionar o no va a funcionar esa integral, ese método, perdón. Y pues también tiene naturalmente su delimitación con respecto a las funciones donde se puede aplicar. Entonces, voy a mostrar, y al principio puede que sea como un poquito confuso, al principio como que de repente uno no capta como totalmente la idea, pero a medida que uno va ejemplificando y va mirando los diversos detalles de este método, va entendiendo cuál es su funcionamiento y uno va determinando en qué integrales puede llegar a funcionar. Hago esa advertencia para que no esperen, por decirlo de alguna manera, como un método perfecto que yo pueda aplicarle a cualquier integral, sino que uno tiene que ir mirando a partir de las reglas y a partir de los pasos que a uno le proponen, si el método es pertinente o no es pertinente. Entonces, por eso ese ejercicio de integrar a veces puede llegar a ser un poquitico complejo. Entonces, para empezar a mirar y para empezar a revisar este método de integración por partes, quiero arrancar con una integral relativamente sencilla, que es la integral que ustedes están viendo en pantalla, la integral de la función x por e a la x. Entonces, yo tengo la función x multiplicada por la función e a la x y yo quiero calcular la integral de toda esa función. Algunos comentarios tienen que hacerse o algunas como puntualizaciones tienen que hacerse con respecto a esa integral. La primera es algo que creo que les he mencionado. Yo diría que casi desde el primer momento en que empezamos a hablar de integrales. Y es que cuando yo tengo una multiplicación entre dos funciones, la integral no se calcula calculando la integral de cada uno de los factores. Es decir, a la hora de calcular esta integral, no pueden hacer o no pueden calcularla calculando la integral de esta por separado y calculando la integral de esta por separado. Eso funciona con la suma sí hemos venido haciendo eso todo el tiempo, que integramos a la hora de integrar una suma, integramos cada sumando por separado, pero en el caso de las integrales que son multiplicación o que provienen de una multiplicación, eso no se puede hacer. Entonces quiero que tengan mucho cuidado a la hora de calcular estas integrales, de no aplicar esa idea que a veces la utilizan mucho, de calcular un producto o la integral de un producto como si fuera el producto de las integrales. Eso no opera en este caso. Otro comentario que puede hacerse o que tiene que hacerse con respecto a esta integral es que esta es una integral que no se puede hacer por la regla de sustitución. Entonces, cuando uno recuerda cuáles son como los criterios para aplicar sustitución, pues entonces uno identifica cierta estructura y uno dice, si yo quiero calcular o para aplicar la regla de sustitución, es porque hay, y yo lo mencionaba en la clase anterior, es porque hay una compuesta donde la derivada de la función interna es igual a la otra función que se está multiplicando. Que nosotros lo vimos en el contexto de las potencias y en el contexto de las exponenciales. Que de alguna forma lo que uno pide es que lo que está adentro de la potencia o lo que está arriba en el exponente, cuando es una exponencial, al derivarlo me tiene que dar la otra función que se está multiplicando.
O si no me da exactamente la otra función, la diferencia ha de ser un factor constante. Todo eso, digamos que nosotros lo mencionábamos con la regla de sustitución. Y esto no pasa con esta integral. Esta integral no cumple con las reglas o con lo que hemos establecido para aplicar el método de sustitución. Entonces nace la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para calcular esa integral? Y aquí es donde emerge lo que uno llama la regla o el método de integración por partes. Esto que presento en pantalla es una descripción muy resumida del proceso que uno va a desarrollar. Naturalmente es una descripción que irá tomando sentido a medida que ejemplifiquemos. Pero antes de empezar a mostrar ejemplos, yo quisiera como, no sé, dar una idea general del funcionamiento de esta regla de partes, como para que vayamos viendo cuál es la secuencia de pasos que uno tiene que utilizar para poder aplicar ese método. Entonces, si ustedes gustan, pueden copiar, pueden tomar foto, igual esto queda en el video, igual esto naturalmente también se va a convertir en una cápsula explicativa, pero tratemos de entender qué es lo que se está diciendo en ese pequeño párrafo que les estoy presentando. Cuando yo tengo una integral y le quiero aplicar o quiero utilizar este método de integración por partes, lo primero que uno hace es agrupar o separar la integral que a mí me dan en dos partes que se están multiplicando, en dos factores. Por ejemplo, si yo considero esta integral de aquí arriba, esta integral yo la puedo separar en dos factores. Un factor se llama x y el otro factor se llama e a la x. Entonces, a la hora de aplicar la regla de integración por partes, lo primero que uno hace es separar esos dos factores, o por decirlo de alguna forma, tomar cada uno de esos dos factores y a cada uno de esos se les da un nombre. Y los nombres que se utilizan usualmente son estos dos símbolos de acá. El símbolo U y el símbolo dp. Entonces, vuelvo y repito, y ya lo veremos naturalmente ejemplificado. Si yo tengo una integral y le quiero aplicar el método de integración por partes, pues lo que debo hacer primero es coger la integral, separarla en dos factores y de esos dos factores a uno lo voy a llamar U y al otro lo voy a llamar db. Y entonces, cuando uno hace esa separación entre esas dos partes o entre esos dos factores, lo que uno hace es a continuación aplicar una fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Que ya veremos cómo utilizarla en ejemplos específicos. En esta fórmula aparecen estos símbolos, el símbolo U, el símbolo de B, pero aparecen también otros dos símbolos, que son el símbolo de U y el símbolo V. Y entonces la pregunta que uno hace es, este símbolo de U y este símbolo V, ¿qué son? ¿De dónde provienen? Y estos símbolos provienen de aplicar
ciertas operaciones o ciertos cálculos sobre los dos términos o los dos conceptos originales. Es decir, yo de la integral que quiero calcular separo un factor que llamo u, separo un factor que llamo db, y a partir de ese u y de ese db, yo calculo lo que llamo el du simplemente como la derivada de u. Es decir, cuando yo hago esta separación en estos dos bloques o en estas dos partes, y precisamente de ahí viene el nombre, a la que llamo u, la derivo y a esa derivada la llamo du. Y a la que llamo db o a la que escogí como db, yo la antiderivo, es decir, le calculo la antiderivada al db y a eso es a lo que voy a llamar v. Y entonces, a partir de esos procesos y a partir de esta agrupación, yo obtengo u, obtengo db, obtengo du y obtengo v. Y una vez yo tengo esos cuatro factores o esos cuatro términos, es donde yo aplico esta fórmula que aparece acá. Y con esa fórmula es que yo posteriormente realizo el cálculo de la integral que a mí me están pidiendo. Esa es como la estructura muy general del proceso de integración por partes. Entonces podemos como identificar tres pasos. En este proceso podemos identificar los siguientes pasos. Entiendo que ustedes ven esto por el momento y les parece o les pueda parecer como muy abstracto, muy lleno de símbolos, muy lleno de letras, como una estructura, digamos que bastante compleja. Pero vamos a ir viendo con los ejemplos que la idea en el fondo o que el proceso en el fondo se desarrolla de una manera relativamente natural. Entonces, los pasos en este proceso que acabo de presentar o por lo menos de exponer de manera general son los siguientes. El primer paso es separar la integral que quiero calcular en dos factores o partes que llamo u y db. Entonces, por decirlo de alguna forma o por ejemplificar, si yo tengo esta integral, pues yo para separar esa integral, lo que puedo hacer es decir, a esta x, a este factor, lo llamo u y a este otro factor lo llamo db. Naturalmente uno puede escoger otra agrupación, es decir, uno puede decir, no, pues más bien hago al revés, a esta la llamo u y a esta la llamo db. Lo que sucede, y esta es una de las partes complicadas o complejas de este método, es que si uno, por decirlo de alguna forma, si uno no selecciona de manera adecuada, y ya veremos después a qué me refiero, de manera adecuada, el U y el DB, es decir, si uno no hace la selección correcta, es posible que el proceso de integración por partes se trabe en algún momento. Entonces, uno de los aspectos complejos del cálculo
o de la aplicación de este método de integración por partes es determinar quién es U y quién es DB. A quién escojo como U y a quién escojo como DB. Pero bueno, eso lo iremos, digamos que, clarificando a medida que transcurran los ejemplos. Entonces, por ejemplo, en esta integral, después del primer paso, por ejemplo, en la integral x por e a la x de x, yo puedo hacer esta partición de la integral, esta separación en partes. A u lo llamo x y a db lo llamo, o la parte, o la otra parte, el db lo llamo e a la x. Esta parte, vuelvo y repito, o este primer paso, es a partir de la integral que me dan, separo en dos factores, a uno de los factores lo llamo u y al otro factor lo llamo db. Entonces podemos, en la integral, podemos hacer la siguiente partición. U es igual a x y el db lo llamamos o corresponde al e a la x. Naturalmente esta partición es sobre la integral que a mí me están pidiendo. Si es más o menos claro este primer paso, ¿sí me hago entender con este primer pasito del método de integración por partes? Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta. Primer paso es, me dan la integral, o sea, yo trato, créanme que yo trato de decirlo como de la manera más sencilla y escueta que pueda, pero de todas formas estos métodos tienen como ciertos tecnicismos. Entonces de repente hay veces que no me puede sonar como tan sencillo como uno quisiera. Pero si de repente hay como ideas que no son tan claras o tan directas, yo trato como de simplificarlas un poquito más. Entonces, como por simplificar este primer paso, más. Lo que yo hago es, de lo que está dentro de la integral, lo separo en dos factores, es decir, en dos funciones que se estén multiplicando. A una la llamo x y a la otra, perdón, a la una la llamo u y a la otra la llamo db. El db tiene la particularidad de que ahí tiene que ir el dx, que siempre va en cualquier integral. Entonces yo escojo u, escojo el db y donde aparezca el db tiene que ir este símbolo de x. Ese es el primer paso, por decirlo de alguna forma. En el segundo paso, y voy a bajar todo esto para que quede como en una sola hoja. En el segundo paso, lo que hago es, a partir de las partes que separé en el primer paso, calculo lo que llamamos el du y el b. Entonces, en el primer paso, separo la integral en dos pedazos, u y db. En el siguiente paso, calculo el du y el v. Para calcularlo, lo hago a partir de esto que les mencionaba acá, y me lo voy a traer para abajo. EU es, a ver si puedo separarlo acá. Ajá. Ay, no, así me enredé totalmente con esto.
Entonces, el du es la derivada de lo que yo escogí como u. Es decir, el du es lo que yo haya puesto acá, le calculo la derivada. Entonces, en este ejemplo, el du es, pues como u es igual a x, la derivada de x es 1. Aquí simplemente lo que hago es calcular la derivada de lo que me quedó aquí en el u, o de lo que escogí como el u. Y el b corresponde a la antiderivada de lo que yo tengo acá. Eso requiere que para poder aplicar el método de integración por partes, yo debo poder o saber cómo calcular la antiderivada del pedazo que yo llamo db. En este caso, como el db es e a la x, pues simplemente yo sé que la antiderivada de e a la x es simplemente e a la x. Y entonces, a partir de este proceso, yo calculo el du y calculo el v. O b, lo voy a llamar b, que todos entendemos que es la b corta. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí estoy siendo más o menos clarito hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Los demás, si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. No, maestro. Bien. Un nuevo comentario es que en el du yo también pongo un dx. Digamos que eso es muy parecido a cuando aplicábamos sustitución, donde aparecían las d's, al otro lado uno ponía el dx. Entonces, en el du me queda 1 dx y el v sí aparece totalmente, simplemente la antiderivada. Entonces, esos digamos que son los dos primeros pasos del método de integración por partes. Separar la integral en dos factores, u y db, y a partir de eso calcular lo que llamamos el du y lo que llamamos el v, siguiendo estas reglas de acá. El tercer paso, que no es el último, pero digamos que es casi que el penúltimo paso de la integración por partes, es aplicar la fórmula de partes. Que la fórmula de partes es esta fórmula que les mostraba acá. Entonces, ahora sí vamos a entrar a mirar ya en este ejemplo. Voy como a resaltarla. Ya en este ejemplo vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, esta integral de la izquierda, y lo voy a escribir, en la fórmula, la integral o la parte de la izquierda, es decir, lo que está a la izquierda del igual, corresponde a la integral que quiero calcular. Es decir, este pedazo de la izquierda en la fórmula
corresponde a esta integral que me están pidiendo. Entonces, en la aplicación de la fórmula, me queda lo siguiente. Esto de la izquierda es, entonces, en el ejemplo, que estamos mirando, esta parte de la izquierda en la fórmula corresponde a esta integral. Entonces, en esa fórmula, a la parte de la izquierda, aparte llamarlo la parte no me gusta porque utilizo mucho la palabra parte acá. El lado izquierdo, mejor, el lado izquierdo de la fórmula, el lado izquierdo de la igualdad, corresponde a la integral que quiero calcular. Pues precisamente en esta fórmula aparecen los dos bloques o las dos partes en las cuales yo había separado la integral. Y al lado derecho, lo que yo hago es poner los términos correspondientes de acuerdo a la fórmula. Y entonces quiero que miren cuidadosamente cómo funciona, que esto es simplemente un ejercicio de reemplazar en una fórmula. La fórmula al lado derecho lo que me dice es U por V. Entonces yo miro en todo lo que he calculado quién es U y quién es V. Y entonces aquí U es igual a X, V es igual a E a la X. Entonces en esta fórmula U por V es X. Por E a la X. Es decir, este pedacito que voy a sombrear de amarillo, en este ejemplo, corresponde a este pedazo de acá. U por B. Luego viene un menos, que ese menos lo da la fórmula, es decir, la fórmula me dice que ahí va un menos, y aparece esta expresión. Y en esta expresión lo que me dicen es, ponga el símbolo de integral y adentro de la integral ponga el V y ponga el du. Y entonces yo me devuelvo a todo lo que calculé y entonces el V es E a la X y el du es 1 con el dx. El dx se tiene que poner ahí para que en la integral vuelva y aparezca. Entonces aquí me queda E a la X por 1 dx. Es decir, esta partecita de la fórmula que estoy pintando de azul, en este ejemplo corresponde a este pedacito. Esa es la aplicación de la fórmula de integración por partes. Ya tengo U, ya tengo dB, ya tengo el du, ya tengo el v. Entonces, lo que hago es aplicar la fórmula. La parte de la izquierda es simplemente... ¿por qué no me coge solo la parte de la izquierda? No. Bueno. Esta parte de la izquierda corresponde a la integral que quiero calcular y la parte de la derecha es la aplicación en estos pedazos de lo que aparece ahí. Es simplemente reemplazar al lado derecho cada uno de los términos por lo que yo pude calcular. Y esto es, digamos que, nuestro tercer paso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todos. Bien, profe. Bien, profe. Todos. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala.
porfa. Me interesa que, o sea, yo sé que es posible, o sea, yo sé que en este momento no les puedo poner otra integral y decirla calcúlenla por partes, porque esto requiere práctica y ejemplos, pero por lo menos quisiera saber si me están entendiendo la idea de este procedimiento. Sí, señor. Los demás. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bien. Entonces quiero como contextualizar a dónde estamos llegando. No sé si quitar estos colorcitos. Era como quitar estos colorcitos, tal vez, como para que no. O sea, esos colores serán como por el momento, como para que ustedes vieran de dónde salen las cosas. ¿Qué es lo que yo he hecho hasta ahora? Y es que esta es la parte, digamos que clave dentro de todo este proceso. Yo tenía esta integral y a partir de todos los tres pasos anteriores, yo la convertí o la igualé a esta expresión. Es decir, la integral que yo quiero calcular es igual a esto que aparece acá. Pero esta expresión que aparece a la derecha tiene un detalle. Y es que al lado derecho me aparece otra integral. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, al principio, uno dice, pues qué bobada. O sea, yo quería calcular una integral y lo único que hizo esta fórmula fue convertírmela en una expresión en la cual hay otra integral. Y pues naturalmente lo que uno quisiera es como un resultado donde ya no apareciera el símbolo de integral. Es decir, en este último paso, una vez hecho esto, lo que debemos hacer es calcular la integral del lado derecho. Entonces, ahí es donde yo digo que uno puede pensar, qué bobada. Yo quería calcular una integral y este proceso lo que está haciendo es ponerme a calcular otra integral. Lo que pasa, y es aquí donde entra en juego fuertemente que uno haya seleccionado bien el U y el DB, lo que pasa es que la idea de este método es que esta integral que me queda acá sea más fácil de calcular que la integral original. Es decir, el método de integración por partes lo que hace es coger una integral y convertirla en una fórmula donde hay que calcular otra integral esperando que la otra integral sea más fácil de calcular, o mejor dicho, que yo ya sepa cómo calcularla. Esa es una idea muy recurrente en los métodos de integración. Los métodos de integración comúnmente a uno no es que le calculen directamente la integral. Lo que hacen es coger la integral y convertirla de alguna forma en otra integral que sea más fácil o que nosotros ya sepamos calcular. Es como un proceso de reducción, si uno quiere verlo de alguna forma. Yo tenía esta, integración por partes me la convierte en esto, y la idea es que esta integral que tengo que calcularla sea más sencilla de calcular. Si después de aplicar partes, y es ahí donde yo les decía que esto muchas veces es al tanteo, si después de aplicar todos estos pasos, yo llego a esta integral y yo no sé cómo calcular esa integral, pues entonces el método de partes no me habrá servido para nada en ese caso. Integración por partes solo funciona si después de haber aplicado todos estos pasos,
esta integral que yo tengo acá, yo la puedo calcular a partir de alguno de los métodos que yo ya conozca. Y entonces miremos si eso pasa acá. Entonces, continúo. Esta expresión de acá, pues esto ya está calculado. Esto ya salió de la integral. Aquí aparece un menos. Y lo que me tocaría es calcular esta integral de acá. Entonces voy a sombrearla. Esta integral de acá. Esta integral de acá, pues es e a la x por 1. Y yo sé que cualquier cosa multiplicada por 1, pues me da la misma cosa. Es decir, cuando multiplico por 1, pues simplemente el 1 desaparece. Y entonces esta integral de acá me queda convertida en la integral de e a la x. Y la integral de e a la x es una integral que nosotros ya sabemos cómo calcular. Toda esta parte de la fórmula queda exactamente igual. Es decir, esto ya se calculó. Aquí aparece el menos. Y entonces, cuando yo calculo la integral de e a la x, pues nosotros ya hemos visto que la integral de e a la x es simplemente e a la x. Naturalmente, si aquí hubiera otra función, por ejemplo, si aquí estuviera, qué sé yo, x al cuadrado, pues la integral de x al cuadrado sería x a la 3 sobre 3. Y eso sería lo que pondríamos como resultado. Pero acá, la integral de e a la x es simplemente e a la x más la constante de integración. Esto es el resultado de calcular esta integral que aparece acá. Y entonces, aquí sí termina nuestro procedimiento. Todo esto es la integral que me estaban pidiendo. Es decir, la integral de x por e a la x es este resultado final. X por e a la x menos e a la x más la constante de integración. Y ahí terminaría, en este ejemplo, el método de integración por partes. ¿Sí es claro ese último pedazo? Sí, profe. Entonces, yo sé que esto se puede haber visto como muy largo, muy dispendioso, como muchas cosas, pero pues también deben tener en cuenta que como que cada paso lo hicimos como muy lento y muy detallado. Cuando ustedes empiecen a hacer ejercicios, se van a dar cuenta que eso puede ser bastante más ágil. Entonces, como por cerrar esta primera parte de la clase, como por darnos como un descanso, quiero como concretar ya de una manera un poco más rápida todo el proceso de integración por partes. Tengo una integral, en esa integral separo dos factores, a uno lo llamo u, al otro lo llamo db, luego a partir de ese u y ese db, calculo el du y calculo el v a partir de estas reglas. Y cuando ya tengo estas cosas calculadas, estas expresiones calculadas, aplico la fórmula. Y cuando yo aplico la fórmula, este pedazo de la derecha tiene una integral y el último paso es calcular esa integral. Eso es de manera, digamos que llana y directa, la idea del método de integración por partes. ¿Sí estamos bien? ¿Todos claritos? ¿Todos me siguen todavía? Sí, profe. Listo, pues.
Entonces, como antes de mirar otro ejemplo, que lo que voy a hacer de aquí en adelante durante la segunda parte es como ejemplificar y ejemplificar y empezar como a discutir las problemáticas o detalles que surgen en este método, porque pues todo método tiene sus detalles. Yo quisiera que hiciéramos la pausa. Entonces, son las 8:50. Vamos a tomarnos una pausita de 10 minutos. Volvemos a las 9. Y lo que hacemos a las 9 en adelante es seguir ejemplificando. O sea, no se inquieten si de repente aquí todavía tienen como algunas inquietudes, es completamente natural. Vamos a ir tratando como de irlas como puliendo a medida que transcurran los ejemplos. Entonces, démonos una pausita de 10 minutos y ya volvemos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pues.
Bien, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Bien, listo pues. Miremos otro ejemplo en el cual aplicamos la integración por partes. Quiero, y como siempre, yo soy muy repetitivo, repito varias veces lo mismo, como tratando de dar, como tratando de que las ideas se les vayan quedando. Igual ustedes pueden volver a ver el video y vuelven a repetir otra vez lo mismo. Muchas veces la repetición ayuda mucho. Vuelvo y repito que a la hora de calcular una integral, a la hora de utilizar el método de partes o el método de integración por partes, nosotros debemos ser capaces de separar la integral que a mí me dan en dos factores. Quiero clarificar que son dos factores, es decir, dos funciones que se estén multiplicando. Es muy importante tener en cuenta ese detalle. No se puede hacer la integración por partes si lo que tengo son dos sumas o dos sumandos. La separación en partes, aquí cuando hablan de partes, están hablando de factores. Como en el ejemplo anterior, que era x por e a la x, aquí es logaritmo natural de x por 1 sobre raíz de x. Entonces, como siempre, o bueno, como siempre no, como habíamos mencionado en el ejemplo anterior, la primera parte es escoger las partes. Y entonces quiero enfatizar nuevamente en que cuando yo tengo dos funciones, como en este caso, pues hay varias posibilidades de hacer la selección. Yo puedo hacer U este pedazo y de B este pedazo, que es lo que voy a mostrar a continuación, o podría hacerlo al revés. Podría ser U este pedacito de acá y de B el otro pedazo. Pero aquí es donde empiezan a emerger los detalles del método de integración por partes. Una cosa es el método en sí y otra cosa son los detalles que van apareciendo a medida que uno lo va aplicando. Yo acá escojo U como logaritmo natural de X y de B como el otro pedazo. El de B naturalmente siempre va con el de X. Yo podría, o alguien podría decirme, ¿y por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no cogemos U este de acá y de B este de acá? Y entonces, aquí es donde emerge como el primer detalle que deben tener en cuenta a la hora de seleccionar el U y el de B. Y es que como al U hay que derivarlo y al de B hay que antiderivarlo, lo que yo escoja como db, yo debo poder encontrar la antiderivada. Ese es como el primer detalle. Si yo cuando escojo el u y el db, a la hora de calcular la antiderivada del db, no sé cómo hacerla, pues entonces yo no voy a poder aplicar o continuar con el método de partes. Entonces, si yo escogiera u igual a este de acá, el 1 sobre raíz de x, y de b como logaritmo natural de x, en el segundo paso yo tendría que calcular la antiderivada del logaritmo natural de x.
pero esa antiderivada nosotros no la conocemos. Nosotros hasta el momento, y ustedes pueden revisar lo que hemos hecho hasta ahora, no hemos podido encontrar o no ha aparecido, porque no responde a ninguno de los métodos anteriores, la antiderivada del logaritmo natural de x. Y si yo no puedo calcularle la antiderivada al db, pues entonces yo no voy a poder continuar con ese método de integración. En ese sentido, la propuesta razonable es que el u sea logaritmo natural de x y el db sea 1 sobre raíz de x. Porque a 1 sobre raíz de x yo sí sé cómo calcularle la antiderivada. Y entonces, una vez hacemos esta selección, el u y el db, eso que acabo de decir, debería escribirlo antes de continuar con el método, como para que ustedes les vayan quedando eso en sus notas. Voy a ponerlo por acá. Una nota. A la hora de seleccionar quién es db, debo tener en cuenta que yo pueda, o que yo sepa, calcular su antiderivada. Entonces, cuando ustedes vayan a tratar de aplicar este método en algún ejemplo, un primer criterio para seleccionar u y db es que al db yo le debo poder calcular la antiderivada. Si yo no le puedo calcular la antiderivada a ninguno de los dos, pues entonces no puedo aplicar partes por ningún lado. Pero si hay una selección del u y del db donde yo puedo calcularle la antiderivada al db, esa es la selección con la cual yo debería intentar aplicar el método de integración por partes. Digo intentar aplicar porque este no es el último detalle que tiene este método. Entonces, una vez yo hice esta selección, no olviden que la selección se hace sobre la integral que a mí me dan. Una vez yo hago la partición, pues viene calcular el du y viene calcular el v. Y aquí digamos que yo saqué las respuestas muy rápido, o sea, yo las tengo ya escritas, pero si de repente para alguien no es claro estos cálculos de acá, me lo puede comentar y yo hago el cálculo con más detalle. El du, que es la derivada de u, pues la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y pues en el du también va el dx. Entonces el du es 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural de x, con el dx que siempre lo acompaña. Y el v es la antiderivada de 1 sobre raíz de x. Y entonces la antiderivada de 1 sobre raíz de x es 2 por x a la 1/2. ¿De dónde sale esta cuenta? Pues 1 sobre raíz de x yo lo puedo escribir como potencia y a la hora de aplicarle la regla de la potencia, lo que me queda es esta expresión de acá. Y entonces ya tengo el u, el db, y también tengo el du y tengo el v. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos? O sea, yo Sí, continúo. profe, sí, señor. Yo Sí, continúo. señor. Si nadie me dice, o sea, para no estarlos molestando a cada rato preguntándoles si está claro o no está claro,
Yo continúo hasta que alguien me pare y me diga, profe, no entiendo ese pedazo. Viene la aplicación de la fórmula. Entonces, voy a... Profe, Dime. yo sí me entendí por qué 2x es la derivada de 2x a la 1 medio es la derivada de La antiderivada. la antiderivada de 1 sobre raíz cuadrada de x. No sé si esta ya la había hecho en algún momento. Entonces, 1 sobre raíz de x es lo mismo que decir x a la menos 1 medio. Esa parte, ¿sí me la entiendes? Sí, señor. Listo. Esa es 1 sobre raíz de x. Entonces, para antiderivar esto, pues le aplico la regla de la potencia. Y la regla de la potencia es, le sumo 1 al exponente y le pongo ese exponente en el denominador. Es decir, la antiderivada de esto, como por no volverlo a escribir, sería, por regla de la potencia, x a la 1 medio, porque le sumo 1 al exponente, es la vieja regla de la potencia de siempre. Como cuando yo digo que la antiderivada de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Entonces, x a la 1 medio, le sumo 1 al exponente, menos 1 medio más 1 es 1 medio, sobre 1 medio. Sobre 1 medio. ¿Es claro eso, Kenny? Sí, esa parte es clara. Listo. Y ahora yo puedo simplificar esta expresión utilizando lo que uno llama la ley de la orejita o la ley de extremos y medios. La ley Sí. de extremos y medios me dice que este 2, que está como denominador en el denominador, yo lo puedo subir a multiplicar. Entonces, este 2 que está aquí multiplica con este x a la 1 medio y me queda 2 por x a la 1 medio. Y abajo me queda 1, pero como cuando yo divido por 1, pues da lo mismo, pues lo que me queda únicamente sería 2 por x a la 1 medio. Si es clarito, esto es como una identidad de cocientes de fracciones. Es ley de la orejita. Si por si acaso quieres como consultar la justificación de ese paso, es lo que uno llama la ley de orejas. Sí, señor, ya. Ya es claro. Bueno, gracias. Listo, pues. Entonces, volviendo a lo nuestro, ya tengo U, ya tengo DB, ya tengo el DU y ya tengo el V. Es que yo prefiero escribir el V así simplificadito porque es que luego lo vamos a utilizar. Entonces es como, digamos que como importante tenerlo como lo más simplificado posible, porque lo vamos a operar después con otras cosas. Bien. Entonces viene la aplicación de la fórmula. Entonces me voy a traer la fórmula. Uy, esto quedó terrible. Después lo arreglo. Me voy a traer la fórmula de integración por partes. Esta fórmula a algunos les parece como un poco esotérica, como llena de símbolos, y por lo tanto a veces para mucha gente es complicado de interiorizarla, ya que no de memorizarla. Entonces creo que hay como un truco mnemotécnico para recordarla, y es, pues la parte de la izquierda pues va a corresponder a la integral que quiero calcular. Entonces digamos que esa parte no es como tan misteriosa. Y para recordar cuáles son las letras y los símbolos, recuerden que son 4, U, DU, B y DB, o sea, U y B con un D después, U, B, DU, DB, pues entonces la gente acostumbra a utilizar la frase una vaca vestida de uniforme. Y mucha gente llama a este método el método de la vaca vestida de uniforme, que es un soporte mnemotécnico para recordar qué es lo que aparece al lado derecho de la fórmula de integración por partes.
U por B menos la integral de B de U. Y entonces retomo lo que decía arriba, y es que esta parte de la izquierda es la integral que quiero calcular. Entonces, al aplicar la fórmula, esto de acá es esta integral. Entonces, esta es la integral que quiero calcular. Y a la derecha, entonces, meto la vaca vestida de uniforme. U por B, entonces miro aquí arriba quién es U y quién es B. U es esto, logaritmo natural de X. Voy a poner un paréntesis para que quede claro que esto es una multiplicación. U, U por V, que el V era este de acá, 2 por X a la 1 medio. Recomiendo que cuando ya tengan como los cuatro valores que vamos a utilizar, como que los organicen, como que los pongan en una tablita que sea de fácil acceso. U por B menos, y aquí aparece la integral de V, que V nuevamente es esto, vestida, y luego viene el de U, de uniforme, que es lo que aparece acá. Es decir, este pedacito es simplemente reemplazar en la fórmula. Lo de la parte izquierda es la integral que quiero calcular. Lo de la parte derecha es reemplazar en esta fórmula lo que hemos calculado previamente. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? Sí, profe, sí, sí, ¿Hasta hasta ahí? ahí sí. Sí, señor. Listo. Bien. Viene la segunda, o bueno, viene la otra clave del método de integración por partes. Esto yo tengo que calcularlo. Es muy importante que tengan interiorizado por qué. Yo quiero calcular una integral. Entonces, yo quiero que la respuesta sea una función, con una constante de integración, pero una función, así como todas las integrales que hemos calculado hasta ahora. Entonces, si yo dejara esto sin calcular, pues realmente no he calculado la integral, porque este pedacito de acá no es una función, o mejor dicho, no he escrito la función que corresponde a eso. Entonces, esta integral tenemos que calcular. Si cuando yo aplico el método de integración por partes, al llegar a esta integral, yo no puedo calcularla, entonces el método de integración por partes, o bueno, por lo menos la selección del U y del dB que yo hice, no me sirve para calcular la integral. Y si ya ninguna selección del U y del dB me funcionan o me llevan a una integral que pueda calcular, eso significa que el método de integración por partes aquí no funciona. Por eso yo les decía que esto es como a veces al tanteo. O sea, uno arranca y dice, bueno, yo voy a coger este pedazo como U, este pedazo como dB. Y desarrolla todo el proceso. Y si al desarrollar todo el proceso llegan acá y esta integral la calculan, perfecto. Integración por partes les solucionó el problema. Pero si llegan acá y no saben o no pueden o no se puede calcular esa integral, porque hay integrales que verdaderamente no se pueden calcular o que no responden a los métodos que se hayan discutido, entonces en ese caso, esa selección
no me funciona. Entonces me toca probar con otra. Y si ya con ninguna selección del U y el de B me funciona este proceso, pues es que era que integración por partes no me servía para calcular esa integral. Entonces es un paso clave calcular esta integral. Entonces alguien preguntará, bueno, ¿y cómo hago yo para calcular esa integral? Pues vamos a simplificarla. Antes de calcularla vamos a tratar de simplificar lo que está dentro. Acá aparece, digamos que esa manipulación algebraica de las potencias que sería bueno que ustedes manejaran, o sea, que ustedes pudieran cómo hacer. Entonces voy a tratar, al principio lo voy a justificar rápidamente, es decir, voy a decir como rápidamente cómo se simplifica eso, sin entrar como en muchos detalles, pero si para alguien nuevamente no es totalmente claro qué hice ahí, pues yo trato como de explicarlo con más detalle. Esto es 2 por x a la 1 medio por 1 sobre x. Esto yo lo puedo simplificar de la siguiente forma. Cuando yo tengo una multiplicación entre una potencia de x y otra potencia que está en el denominador, es decir, x a la 1 medio aquí arriba y el x aquí abajo, lo que yo hago es restar los exponentes. Esa era como una idea básica de la potenciación. Si yo tengo una potencia arriba sobre otra potencia, con la misma base, pues lo que yo hago es restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y entonces, x a la 1 medio con este x de aquí abajo se convierte, bueno, el 2 se queda quieto, ese 2 no lo he metido para nada ahí, el x a la 1 medio que está aquí arriba con el x que está aquí abajo se convierte en x a la... Ah, no pude. A la menos 1 medio. Esto surge de esto de acá sobre esto de acá. 1 medio menos el exponente de acá, que es 1, porque x es x a la 1, da x a la menos 1 medio. Y pues este 1 que queda aquí arriba, pues como es un 1 multiplicando, pues no se escribe. Y entonces esto me queda 2 por x a la menos 1 medio, x. Esto de acá, no voy a poder seleccionar solo eso. A ver si lo puedo seleccionar solamente. Esto de acá, me pinte solo eso. Yo lo puedo simplificar. Me llevo el símbolo de integral, como esto de acá. Eso es manipulación algebraica de las potencias. ¿Sí? ¿Sí es clarito ese detalle? Sí, profe, sí, señor. Les recomiendo que revisen eso. Les recomiendo que revisen esa parte de la simplificación de expresiones. Entonces, hasta ahora no he calculado la integral. Quiero clarificar eso. Hasta ahora lo único que he hecho es simplificar la expresión que está aquí adentro. Ahora voy a calcular esta integral. Bueno, este pedazo, todo esto que está antes de la integral, incluido el menos, se queda igual. Ahí no hay nada que calcular adicional. Cuando uno lo puede simplificar, lo simplifica.
pero ahí no se puede simplificar nada porque es un logaritmo con una potencia. Y ahora viene el cálculo de esta integral. Y esta también la voy a hacer, digamos que relativamente rápido. Esto es una integral donde tengo una constante o un número multiplicando x a la menos un medio. Yo saco el número, que es 2, ese 2 se queda quieto, y le calculo la integral a x a la menos un medio. Y la integral de x a la menos un medio es precisamente 2 por x a la un medio. Entonces esto me queda 2 por 2x a la un medio más la constante de integración. Vuelvo y repito, en esta integral, lo que pasa es que aquí me salto como ese pasito, yo saco la constante aquí de la integral, la pongo a multiplicar y calculo la integral de lo que me queda, que es la integral de x a la menos un medio. Y la integral de x a la menos un medio, y eso era precisamente lo que les mostraba aquí arriba, es 2 por x a la un medio. Y entonces, ahora sí, calculé la integral, obviamente le pongo la constante de integración al final, y esto, todo esto de acá, es la integral que a mí me estaban pidiendo. ¿Sí es claro? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Sí, profe. No sé si hay alguna preguntita que me quieran hacer. Listo. Voy a mirar si tengo otro ejemplito acá. Bueno, aquí estaba todo el proceso. Si tengo otro ejemplito que quisiera. El último ejemplito, si no están muy cansados, que quisiera revisar. Es mucho más sencillo que este de acá. O sea, mucho más sencillo en cuanto a los cálculos que hay que hacer. Pero me sirve para ilustrar uno de los aspectos claves del proceso de integración por partes. Antes de mostrar ese ejemplo, tal vez de las cosas más insatisfactorias que tiene el método de integración por partes es que depende de una elección que yo hago. Es decir, todo esto arranca con la elección que yo hago de quién es U y de quién es DB. Y eso a priori es libre. A priori yo puedo escoger lo que yo quiera. Pero a posteriori uno se da cuenta que si uno no selecciona de manera adecuada, es posible que el método de integración por partes no le permita calcular la integral. Entonces ahí es donde vienen las preguntas, que es la pregunta clásica de los estudiantes en este punto, es, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuál de las elecciones es la adecuada? Y la respuesta que yo le puedo dar, que es muy poco satisfactoria, es, toca que pruebe. Toca que pruebe o sea, toca que usted diga, bueno, yo voy a arrancar con este U y este DB. Y voy a empezar a hacer el proceso. Y si yo veo que en algún momento no pude continuar porque hubo un paso que no pude hacer, pues me toca devolverme y cambiar la selección. Naturalmente hay cosas que uno puede como prever. Uno puede en algún momento como que decir, uy, pero es que si yo hago esta selección, me termina quedando tal integral y esa integral yo no sé cómo calcularla. Entonces mejor no hagamos esa. Entonces mejor tratemos de hacerla con la otra o con las otras posibilidades que haya. Entonces pareciera que a veces es un poquitico como adivinando y esto no gusta mucho porque pues la gente espera que en las matemáticas no haya adivinación.
Esto no son ciencias ocultas. Pero en este método, más que adivinación, es tanteo. Es que uno haga el ejercicio. Si uno no tiene como totalmente claro cuál selección hacer, que uno se la juegue y diga, bueno, voy a intentar con esto. U va a ser este y de B va a ser lo otro. Y arranco. Y miro si puedo llegar al final. Poco satisfactorio, pero pues así es. Así es, y así es como funcionan muchos procesos en matemáticas. Intento, empiezo a hacer y miro si puedo llegar hasta el final del procedimiento. Lo que es importante es tener claro el procedimiento. Entonces uno empieza a seguir los pasos y mira si eso lo lleva a alguna parte. Es como tener que caminar un pedazo del camino para darse cuenta que ese camino no era y tener que devolverse otra vez al punto de inicio y coger por otro camino. No gusta, pero pues así es como funciona. Hay algunas ideas que clarifican a veces cuál selección hacer. De esas quisiera hablar un poco la clase de mañana, como de ciertas pautas o de ciertos como ideas o consejos a la hora de hacer la selección del U y del DB, como para que todo, como para que tenga mayor probabilidad de que funcione, pero que haya una regla que funcione al 100% para aplicar el método de integración por partes, o mejor dicho, para seleccionar U y seleccionar DB, no la hay. Toca uno como ponerse a tantear hasta que, para ver si realmente funciona o no funciona. Esto molesta a veces, hay estudiantes que se ponen bravos cuando les digo eso. Piensan que como que les estoy mamando gallo, pero pues desafortunadamente así es. A veces toca tantear un poquitico. Bien, entonces quiero cerrar con otro ejemplo. Más que nada, como para interiorizar los pasos que debemos seguir. Yo tengo esta integral, que es una integral clásica, que aparece mucho, sobre todo en muchas aplicaciones. Esa es una función con propiedades muy particulares que representa varios fenómenos. Entonces es posible que la estemos utilizando con bastante frecuencia, esa integral. La integral de x por logaritmo natural de x. Yo quiero clarificar que cuando uno tiene un producto, por decirlo de alguna forma, el orden de los factores no afecta el resultado. Eso es algo que, por ejemplo, debieron haber tenido en cuenta cuando hicieron la última actividad evaluativa, que muchas veces a uno le presentan una expresión o una integral con una multiplicación en cierto orden, pero uno debe tener claro que uno puede cambiar ese orden si lo necesita o si le es conveniente. Muchas de las integrales que les presenté, que todas eran por sustitución, las del taller pasado, para poder hacerse, tocaba cambiarle el orden, que esa es una propiedad básica de la multiplicación. ¿Por qué eso es importante decirlo ahora? Porque eso significa que a la hora de escoger U y escoger DB, no es que siempre el U sea el primero y el DB sea el segundo que aparece. Hay ocasiones donde uno tiene o es más recomendable escoger al revés. Y este es uno de esos ejemplos. Si yo miro la integral x por logaritmo natural de x, la manera conveniente de seleccionar u y de seleccionar db es que u sea logaritmo natural de x y que db sea x. Voy a ponerlo aquí para que se vea separadito. ¿Por qué es conveniente?
Porque si hubiera seleccionado al revés, y aquí voy a repetir algo que había dicho en el ejemplo anterior, pues me tocaría encontrar la antiderivada del logaritmo natural de x. Y esa antiderivada no la tenemos. No la tenemos. Tendremos que calcularla en algún momento. Ya estamos cerca de calcularla. Pero en este momento no la tenemos. Y no solo eso, sino que no es inmediata. Y pues aquí lo más conveniente es que las antiderivadas que vayamos a calcular en esta parte sean lo más inmediata posible. Porque si para calcular la antiderivada del dB me toca hacer un proceso brutalmente complejo, pues a no ser que sea necesario, si me toca hacer un proceso muy complejo, pues tal vez sea mejor seleccionar de otra forma donde salga más fácilmente. Entonces, aquí la selección adecuada, la selección recomendada, es que U sea logaritmo natural de X, es decir, que esta sea la parte que llamamos U, y que esta otra parte sea la parte que llamamos dB, naturalmente con el dx. Eso sí tiene que quedar completamente claro. Tanto el dB como el du al final tienen que tener un dx. Y entonces, en este caso, rápidamente, ya esto fue lo que escogimos, o la partición que hicimos. Esto es lo que calculamos a partir de esa selección. El du es la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, con el dx de acá, y el v es la antiderivada de x, que es antiderivada, pues yo creo que sí, ya todos la tenemos completamente interiorizada. La antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces, ahí aparecen los 4 términos para la aplicación del método de integración por partes. ¿Cómo queda la fórmula? Entonces, no me voy a volver a traer la fórmula. Voy más bien a separar esto en pedacitos para que quede como más diseminado. Excúsenme un segundo, por favor. Ya. Entonces, la fórmula, para ver si la tenemos ya un poquitico más interiorizada. La parte de la izquierda es la integral que yo quiero calcular y la parte de la derecha es la vaca vestida de uniforme. U por B, una vaca, U por B, logaritmo natural de x por x al cuadrado sobre 2. Voy a poner aquí un paréntesis para clarificar que esto es un producto, menos una vaca vestida de uniforme. Entonces, aquí va el menos, aquí va el símbolo de integral, y entonces aquí va v, que es esta v de acá, y el du, que es este du de acá. U por b menos la integral de b por du. Y entonces, al aplicar la fórmula, esta es la expresión que me queda. Y lo que viene es calcular esta integral. ¿Hasta ahí estamos claritos? Sí, profe. Para calcular esta integral primero vamos a simplificarla. Vamos a simplificar la expresión. Entonces, aquí, y aquí viene otro pedacito. Puedo como separar. Al simplificar esto de acá, me queda un medio sobre x. Miren la idea, nuevamente. Aquí tengo x al cuadrado arriba, aquí tengo x abajo. Entonces esto es x al cuadrado sobre x. Entonces resto los exponentes.
El exponente de arriba menos el exponente de abajo, 2 menos 1 da 1. Entonces lo que me queda es esta x, y el 1 sobre 2 pues queda convertido en un medio. Entonces esta expresión es simplemente un medio por x. Y como necesito, aquí no he calculado la integral, aquí solo simplifiqué lo de adentro. Esta integral, pues simplemente saco el 1 medio fuera de la integral, como es una constante que está multiplicando. Aquí me queda la integral de x, y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces, esta integral es esto de acá, con la constante de integración. 1 medio por x al cuadrado sobre 2. Cuando yo tengo una constante multiplicando algo, puedo sacar la constante de la integral e integrar el resto que me queda. Y este 1 medio por x al cuadrado sobre 2 se simplifica como x al cuadrado sobre 4, simplemente haciendo la multiplicación entre los dos fraccionarios. Y este de acá es el resultado de esta integral que aparece acá. Entonces ahora los pego un poquitico, como para que vean todos los pasos. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Listo. Como por no saturarlos más, yo creo que dejaríamos hasta aquí. El propósito de hoy era fundamentalmente que ustedes vieran cuál es el algoritmo del método de integración por partes. Como les mencionaba y como he mencionado, digamos que durante casi toda la clase, ese algoritmo está lleno de detalles a los cuales uno le tiene que prestar atención. Pero digamos que la secuencia de pasos es más o menos transparente. Selecciono U y dB, calculo el B y el de U, aplico la fórmula y calculo la integral que me quede. Entonces, pues esto sería como todo. Igual pues ya tampoco es que nos quede mucho tiempo. Entonces más bien cortemos hasta aquí y mañana continuamos trabajando con este método, viendo otros ejemplitos, discutiendo algunos detalles de este método de integración por partes para como tratar de redondear la idea que hemos iniciado hoy. Entonces nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Listo, profe. Que esté bien. Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias a ustedes.